Nos da mucho gusto nuevamente de estar en esta segunda parte del taller, cuando el seminario que dimos hace como 2 semanas más o menos fue, ¿sí? Y porque nos pidieron, y pues sí, vamos a entrar a dar más detalles de ciertas fases de los estados post-mortem que no pudimos ver porque fue una primera entrada, un primer acercamiento, y no era tan fácil hacerlo porque hay mucho material sobre esto. Todos han conocido este diagrama, ya la vez pasada lo presentamos, y ustedes recuerdan que en el proceso de la emanación del absoluto de la mónada o del espíritu, para que ubiquen los que no lo conocen, hace un viaje desde de lo divino a la materia, se sumerge en la materia, pasando por la parte mineral, la vegetal, la animal, hasta llegar al ser humano. O sea, nuestra parte divina ha hecho un largo viaje, primero sumergiéndose en la materia, para poder después entrar a la parte humana y de ahí ser autoconsciente después de largos periodos, millones de años en diferentes tipos de razas, que ahorita aquí no lo indico porque sería muy grande el diagrama. Y vamos a llevar a cabo la famosa rueda de la vida y de la muerte. O sea, nacemos, nuestra madre de pequeños, llegamos a la adultez, tenemos una pareja, tenemos nuestras crisis. La mayoría de las personas evitan la crisis o no quieren saber mucho de ella, y normalmente prefieren acercarse a la muerte y dejar todo pendiente, no quieren entrar. Primera, porque no están muy conscientes de que haya algo más que la vida que se les ha presentado, y están en su derecho a verlo así, pero se pierden de grandes oportunidades. La muerte viene y pasamos a los estados post-mortem, que es lo que estamos analizando, el plano astral, la gestación, de la que vamos a hablar un poco más ahora, la entrada al Devachan o paraíso, como le quieran llamar, una especie de valoración de la vida que dejé y a la que voy a entrar, que somos conscientes, nuestras almas son conscientes, y después volvemos a la encarnación y seguimos girando. La mayor parte de nosotros, podemos decirlo así, aquí está un Galaxy que le voy a pegar si sigue con el micrófono abierto. Ya voy a decirlos muy fuertemente, y a esta Elena, por favor, cierren sus micrófonos. Este círculo vicioso de girar constantemente de vidas y muertes, hace cientos o miles de años venimos haciéndolo. Y hemos vivido cientos de vidas o miles de vidas. Y eso es la parte del bagaje que trae el alma. Una alma madura es un alma muy vieja que ha estado viniendo constantemente en diferentes representaciones, a veces como hombre, a veces como mujer, a veces como villano, a veces como un salvador. O sea, ha habido una serie de experiencias desde hace miles de años de las almas. Y tarde o temprano, cuando enfrentamos la crisis, asumimos que podemos seguir adelante y empezamos en el autoconocimiento. Confrontamos a la parte oscura de nuestra naturaleza, ¿no? Nuestros demonios, y nos empezamos a equilibrar. Es muy importante el equilibrio del ego personal y también de la parte superior. O sea, empezamos a ser seres mucho más nobles, más equilibrados, más armónicos, para después enfrentar la llamada muerte del ego viejo, una gran crisis que me libera y me permite de alguna forma en el proceso entrar a la etapa superhumana, que me conduce ya en la evolución de regreso a la fuente. Puedo quizá entrar a la angélica si es mi decisión, o a otra de las líneas que hay de evolución para volver al absoluto, o sea, al hogar de donde yo salí. Ustedes dirán, ¿y para qué hacer todo este viaje? La enseñanza oculta nos dice que cuando salimos de la fuente somos inconscientes del mundo material. Somos conscientes del mundo divino, pero inconscientes del mundo finito. Cuando volvemos somos autoconscientes de todo, tanto de lo eterno como de lo finito.
Quizá pudiera ser esa una respuesta. Bien. Enrique, ¿tienes algo o sigo? Ok, ahí está el tema de la mónada que se estuvo hablando ayer y acabas de resolver la duda de ayer con lo último que acabas de decir. Regresa con la autoconciencia. Habíamos puesto el ejemplo de que es un océano y tiene una conciencia de gota, que es la gotidad, pero cuando regresa también tiene la conciencia de la materialidad dentro de esa autoconciencia. Entonces, bueno, ese es lo más cercano, pero bueno, lo vamos a revisar Sí, con detalle, porque pero una conciencia completa. ayer lo aclaró alguien, me lo aclaró a mí, dice la tercera proposición fundamental del pronombre, dice, todos los buddhis, no habla de Atma, habla de buddhi. Ningún buddhi puede llegar a su desarrollo completo si antes no hace todo este viaje de inmersión en la materia y después de regreso a la fuente. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Se requiere preparación. Bueno, antes de meternos ahorita en esto, ya dimos esta pequeña entrada y por supuesto quisiera hacer la aclaración de siempre. Es una versión de Enrique y mía como estudiantes de teosofía. ¿Qué significa? Que te sigues comiendo, Enrique. Bueno, que sigue una pauta como investigadores y como estudiantes. ¿Qué significa? Que no dictamos cátedra, ni queremos imponer, ni dogmatizar, ni nada por el estilo. Estamos dando una versión, pero una inmensa versión, porque viene de las enseñanzas de los grandes maestros, ¿sí? Los dos grandes maestros fundadores del movimiento teosófico, junto con Madame Blavatsky. Entonces, vale la pena tener esta versión, no para que se digan es la única, no. Acuérdense que aquí nadie se traga nada si no se cuestiona, no se analiza y no se reflexiona. Pero es una versión que les puede ayudar a ubicarse bien en el mundo y a darles a ustedes un sentido más profundo. Entonces, si no están de acuerdo con algún punto, miren, pásenlo, no le hagan caso, investiguenlo si quieren después, pero no pasa nada. No vamos a polemizar porque es obvio que se va a prestar a polémica varias de las afirmaciones. Se requiere preparación tanto para dejar el plano físico como para entrar en los estados después de la muerte. La preparación del retiro de los principios superiores de los inferiores tiene lugar gradualmente. Eso lo hablamos ya en la sesión anterior, pero lo repasamos rápidamente. No sé si ustedes, los que estamos más allá de los 60, ya lo empezamos a ver. Tenemos menos control del cuerpo. El cuerpo ya no lo podemos controlar como cuando teníamos 25 o 30 años. Eso es un indicio de que se empieza a separar las estructuras de los principios sutiles internos del cuerpo material, del cuerpo físico. ¿Sí? Son una señal. Por supuesto, habrán señales más fuertes cuando los sentidos van a menguar, cuando la vitalidad no es la misma, cuando la mente ya no tiene la misma, ya empiezan a ver los olvidos, etcétera, etcétera. Eso es parte de la parte material, pero también hay aspectos profundos que nos van a avisar de que el momento se está preparando para nuestra partida. Para el hombre, por seguir su viaje, que es continuo, y esto es muy importante, porque muerte y vida es un proceso continuo, aunque a nosotros nos parezca que se corta con la muerte. Ya sea que funcione en la fase de la vida terrestre o que pase a los estados después de la muerte, debe proseguir por el círculo de necesidad de manera consciente. ¿Por qué insistimos y lo ponemos entre comillas consciente? En ambas fases de la existencia es una meta digna de logro. ¿Por qué es tan importante estar conscientes hasta el final? No, lo van a inyectar, lo van a dormir. No, ojalá ustedes no permitan que los duerman al final. Ojalá puedan ustedes estar conscientes hasta el último momento. Si hay dolor, que les apliquen pues lo que sea. Obvio, no les vayan a dar más de la cuenta porque entonces se duermen por la droga que les pongan. Pero uno de los puntos más importantes es que ustedes mantengan la autoconciencia hasta el final. Les inhiben el dolor, que ahora hay medicamentos para eso, y ustedes puedan estar hasta el final, porque va a ser muy importante para la vida, para lo que va a pasar después de los estados post-mortem y para la siguiente vida. Dice acá consciente. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que estamos despiertos durante la vida?
Yo pienso que estamos como la mayoría, medios dormidos o semidormidos, porque estamos metidos en nuestros mundos personales, con nuestros cuestionamientos, con nuestros miedos ahora por este virus, por todo el trabajo, que la comida, que no sé qué. Ese mundo personal es como estar adormecido. Vamos por la calle y vemos a la gente que conocemos y no la vimos porque estamos metidos en nuestro mundo personal. Eso es un sinónimo de estar dormido, de vivir en un mundo de fantasías, de temores, de miedos, de ansiedades. Si nosotros morimos así, del otro lado, ¿cómo creen que vamos a estar? Pues dormidos. La mayor parte de la humanidad, cuando está muerta, no sabe que está muerta, cree que está dormida. ¿Eh? Ese es el tema. Y obvio, se mueve, va a su casa, y sube y baja, le habla a la gente no le hace caso, pero durante el sueño ustedes saben bien que eso no somos muy conscientes de que si nos hacen o no nos hacen caso. Entonces, si yo estoy dormido acá, estaré dormido allá, como es abajo, es arriba. Si yo despierto acá o soy más consciente, me trabajo más, trabajo la meditación, la autoconciencia, estoy más atento, el famoso mindfulness, cada día me concentro más atento en lo que hago, tendré más oportunidad de estar atento del otro lado. Me la estoy jugando si así lo quieren ver. Ahora, dependerá de muchas cosas. A ver, Enrique. Hay que, hay que recordar que la vida física es una serie de pasos, de planos a otros planos. Entonces, cuando el plano físico se separa, el cuerpo físico, queda el tema de la conciencia que está mencionando Isaac. La conciencia, tal como nosotros la conocemos, tiene su base en el cerebro físico, pero también tiene una parte de la base en el cerebro metafísico. Cuando muere el cuerpo físico, nos quedamos con la parte de la conciencia que parte de la zona metafísica. Como ya habíamos visto alguna vez, viene por parte del cerebro metafísico, el vaso y el hígado, esas partes están muriendo, pero las partes metafísicas conservan la conciencia. Y a pesar de que no estamos acostumbrados a utilizar la conciencia metafísica cuando usamos la conciencia física, el hecho de estar despiertos hace que nosotros podamos percibir la muerte de la conciencia física, pero estamos todavía conscientes a través de los hilos de la memoria metafísica. Si no hacemos este movimiento, esa conciencia metafísica se convierte en un sueño, como dice Isaac, porque es una conciencia sin cuerpo físico, igual que la conciencia metafísica. Por esa razón es tan importante entonces hacer un esfuerzo o hacer incluso los ensayos que hacen a veces los gerontólogos, en donde la persona va abandonando la conciencia física, normalmente alegorizada como si estuviéramos en dos planos, y entonces quitamos el plano de abajo, pero conservamos la conciencia de arriba, que es la que nos va a guiar en los momentos que siguen. Los tibetanos, ¿se acuerdan ustedes que le hablan al oído derecho del difunto? Sobre todo porque el oído derecho está vinculado a la memoria metafísica, al contacto metafísico. Y de esa manera nosotros podemos mantener la conciencia. Es perfectamente posible mantener la conciencia. Si no lo hacemos, como dice Isaac, es porque estamos distraídos. Pero este es un punto muy importante. Tenemos que ensayar, creer y tener fe en que es posible mantener la conciencia durante el tránsito de este periodo donde perdemos uno de los principios, nos quedamos con 6 y ya no tenemos cuerpo físico. Entonces, el reto es cómo conservar la conciencia sin el cuerpo físico. ¿Es posible? Sí es posible, pero tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Hay ejercicios que se hacen ahora. Hay una obra que se llama ¿Quién muere? Se la recomiendo, de Stefan Levin. Stefan Levin. ¿Quién muere? Tiene ejercicios para simular la muerte por medio de visualizaciones o meditaciones. Puede ayudar mucho. Sobre todo practíquenlo cuando tengan una gripe o algo que decaiga el cuerpo para que haya una relación de un cuerpo decaído, sin mucha energía, y ustedes pueden hacer el ejercicio. Entonces, recuerden, se llama la obra ¿Quién muere? ¿Sí? De Stefan Levin. Bien, esta parte requeriría mucho más de detalles, y entonces hicimos un diagrama. Si ustedes analizan, vean aquí a la izquierda, una mujer embarazada tiene a su hijo, el pequeñito, crece, se desarrolla, llega a su trabajo, llega a tener su trabajo,
se casa, envejece y muere. Vienen aquí los estados que van ocurriendo de la disolución del cuerpo físico, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire que cesa con la respiración. Y se separan los principios y pasan por varias fases. No entraré a los detalles porque están muy descritas en el Bardo Todol de los tibetanos. Y entramos a la parte de los mundos sutiles, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de las llamadas intensidades más adelante. Pero este ciclo de entrar, de pasar ciertas experiencias y después de volver a nacer, ese es el elemento continuo del que estamos hablando. No hay ruptura. El tema de que cuando el cuerpo muere, en este momento, que está aquí a la izquierda, creemos que es una ruptura, pero no lo hay. Hay una continuidad de la vida, aunque no seamos conscientes. Recuerden que cuando nosotros vamos a dormirnos, hay un momento, hay un espacio de tiempo, a veces corto, a veces largo, depende de cada quien, en que estamos inconscientes, ¿no? Y después despertamos dentro de un sueño, empezamos a soñar. Bueno, ese espacio se repite igual antes de morir o cuando vamos a morir. Hay un espacio y cuando despertamos del espacio ese, que es como la oscuridad total, nos sentimos que estamos como en un sueño. Y vamos a ver, normalmente se siente el individuo muy atraído al cuerpo físico, el que usó. Entonces va ahí al tanatorio o a donde están velando al cuerpo y ve una caja y le da vueltas a la caja. Él no entiende por qué, o ella no entienden por qué están ahí, porque se sienten atraídos, pero no saben por qué, no saben quién está, el que está dentro son ellos. Ve a la gente. Ahora, recuerden, cuando despertamos del otro lado, recuperamos grandes habilidades psíquicas. Todos tenemos clariaudiencia y clarividencia. ¿Por qué menguaron? Porque el cuerpo físico, la materia limitó ese potencial y allá los volvemos a recuperar. Entonces vamos a oír a nuestros amiguitos y familiares hablar de nosotros y a lo mejor no muy bien. Y a veces se siente mal el sujeto escuchando los chismes y las tonterías. Bien, pero si está medio dormido, pues le va a parecer raro que hable la gente así. Lo que quiero decirles a ustedes y lo que quiero enfatizar con el diagrama es la continuidad de la vida y la muerte y el retorno nuevamente a la vida en otro nacimiento. Y otra vez repetimos. Y así hemos estado, volviendo, yendo, volviendo, cada vez con diferentes experiencias, aprendiendo diferentes cosas en cada vida. A veces como prostitutas, a veces como ladrones, a veces como asesinos, a veces como santos, o campesinos, o soldados, militares. Hemos hecho, ni se imaginan. Entonces todo eso se ha guardado, es el bagaje kármico que traemos. A veces nos preguntamos, ¿por qué me pasan cosas así si yo no he hecho nada en esta vida? Ah, chico, pero es que lo que traes es un buen bagaje, ¿no? Enrique, ¿te quiere decir algo del diagrama? Sí, recuerden que lo que se pierde es la memoria terrestre. Sí. La memoria y la conciencia terrestre se pierde, pero se conserva la otra. Por eso la famosa meditación esa de Copán, si te acuerdas, Isaac, vas meditando que se van enfriando los pies, las piernas, sí. Que te vas muriendo, y eso hace que tú te des cuenta que hay una conciencia que es consciente de esa conciencia que se va perdiendo. Es como si se dividiera en dos y vamos viendo cómo esa conciencia va menguando, porque es la conciencia del cuerpo, pero hay otra conciencia que está presente durante todo el periodo hasta que esto se ha separado y es la que sigue viva. Aquí está mencionado eso que dices, Enrique, aquí en el diagrama. Ok. Sí. El elemento tierra, cuerpo físico, se enfría. En la disolución del elemento agua, los flujos corporales se van secando. La disolución del elemento fuego, desaparece el calor del cuerpo. Y la disolución del elemento aire, cesa la respiración. Eso físicamente, ¿no? Pero también las emociones y la mente también se desaparece. Y como dice Enrique, el último sentido es el oído. El oído derecho. El último en desaparecer. Por eso, a pesar de que diga el médico, ya está muerto su pariente, guarden silencio, porque en ese momento se está produciendo el recuerdo
de toda la vida del sujeto, ¿eh? De toda la vida del sujeto durante, o sea, el cerebro está vaciando la información de la memoria para que se la lleven los principios superiores al otro lado. Entonces, por eso en la antigüedad se tardaban 3 días en mantener el cuerpo hasta después de incinerar. Ahora no se puede. Entonces, lo más recomendable es que uno muriera en casa. Si uno ve que ya va para morirse, pues mejor irse a casa y morir en casa. Ahí puede quedarse más tiempo el cuerpo. Si no nos queda otra y está en el hospital, traten de ponerle de acuerdo con el médico, si se puede, y con las enfermeras, para que dejen en paz el cuerpo unas horas en silencio, que no lo toquen, lo más que puedan. El señor Purucker dice 6 horas máximo, si se puede. Mínimo 6 horas, porque se necesitarían más horas, más días, 2 o 3 días, pero ya que no se puede hacer otra, mínimo 6 horas sin que lo toquen y nada. Se queda cerrado la habitación, nadie se mete a llorar, nadie hace nada de nada, para que la información pase y no se altere. Bueno, Enrique, si quieres decir algo. Sí, seguimos. Uno debe creer primero en esta vida, en la existencia terrestre, a fin de vivir una vida consciente en el mundo venidero. Un hombre que no tenga ninguna percepción interior de la inmortalidad de su alma y fe en ella, en ese hombre el alma nunca puede llegar a ser un Buda y Taiyasi. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes son muy materialistas, negacionistas, pero de esto, no de lo otro, y dicen, no, después de morir se acaba todo, ya no hay nada, y realmente así lo mantienen toda su vida, sus sentidos internos se cierran. Y entonces, ¿qué ocurre? Que durante ese periodo del otro lado, que puede durar, no se imaginan, se dice que dura 100 veces más que nuestra vida en la Tierra, así nomás para que más o menos se ubiquen el tiempo. Si no hacemos eso, nosotros pasaremos como en la inconsciencia total durante el periodo, y cuando despertemos estaremos dentro del vientre de la siguiente madre. Nos habremos perdido la riqueza, la transformación que el otro lado nos está esperando. Y quizá ese descanso muy ganado en el Devachan o paraíso, como le quieran llamar, que nuestra alma logró. Y nosotros por miedo, por prejuicio, por condicionamiento materialista, nos negamos. O sea, si no tengo por lo menos un mito, por eso mínimo el mito cristiano o el musulmán, lo que fuera, que hay una vida mejor, eso. Por lo menos tengan en eso, tengan fe en que hay algo más. Pero si cierran ustedes las ventanas, pues chicos, se pierden una oportunidad. ¿Algo, Enrique? Sí, de la enorme importancia, le llamamos fe porque no hay muchas palabras para describir esto, pero en realidad es una especie de certeza que no es certeza, no es la certeza del cuerpo físico, es una certeza metafísica de que hay algo más allá, que quedan 6 principios, solamente murió el principio físico, y que para poder contactar con ello tenemos que buscar el canal a través del cual podamos alcanzarlo. En muchas experiencias de la vida diurna, cuando se muere un familiar querido, cuando pasa algo, todos lo buscamos, hasta el más escéptico lo busca porque no le es suficiente con lo que está pasando. Y es un periodo a veces muy corto, pero es un periodo donde la gente se llena de esta necesidad de contacto y hay algo presciente en él que sí existe y que existe la posibilidad de contactar. Entonces, cuando eso se pierde, como dice Isaac, pasan muchas tragedias. La primera es que en los mundos sutiles vamos a pasar en blanco, y cuando regresamos acá, por las mismas teorías de compensación y karma, la persona se hace todavía más escéptica, porque lo que acaba de pasar en sus mundos sutiles fue en blanco. Y si antes creía poco, pues ahora cree menos. Y entonces esa persona lamentablemente se separa de manera muy lamentable de la verdadera experiencia de la muerte, que no es totalmente mala, porque como estaba hablando Isaac, la zona de bienaventuranza es cuando la persona se da cuenta que ahí vienen los premios de todo lo que se ha vivido y de todo lo que ha hecho el ser humano para transitar con los principios superiores en el mejor sentido de la palabra. Perderse aquello que no hay palabras para describirlo, la misma Blavatsky a veces le cuesta, y a los maestros de sabiduría también,
dice, no se puede explicar la zona de bienaventuranza y la cantidad de bendiciones, o sea, no es nada más estar bien, es algo incomprensiblemente bueno. Y perdernos eso porque perdemos el contacto con lo superior es verdaderamente lamentable. Y el materialismo ha ocasionado eso, por desgracia. Y al ocasionarlo no sabe el daño enorme que le provoca a la gente, sobre todo en los tránsitos estos continuos que acaba de mencionar Isaac con ese dibujo. En el momento de la muerte, todo hombre tendrá un instante de perfecta lucidez, como lo dijimos. Incluso los que aparentemente están con Alzheimer o que tengan, ¿cómo le llaman? Que estén dormidos, Enrique, ¿cómo le llaman? Están en un Sí, estado... anestesiados, se llama estado lúcido en la medicina normal, pero Sí, tiene su equivalente metafísico. Pasa sí. aquí y pasa allá y se llama fase lúcida. La persona que ha estado en coma durante varios días tiene un rato que se despierta, reconoce, ¿verdad? Y pum, ya se va. Eso. Yo tuve una experiencia y no sé si está aquí Magali, le pasó a un amigo nuestro, mucho de Puerto Rico, el doctor Charneco, que Sí, padecía. eso es correcto. Sí. Eso que le va a contar Isa es correcto. No, cuidado, no hables, Magali, porque si sales nos van a hacer aquí la jugada de no poder grabar, no poder pasarlo, por favor. Estoy cerrando, ¿eh? Perdonen, porque si no salen las imágenes y no vamos a poder publicar el vídeo. Entonces, el doctor en último momento, y eso me lo contó Magali, porque cuando yo lo visité, pues estaba todavía, se reía, pero no nos reconocía mucho. Se despertó, se despidió de todos, agradeció a todos y pum, se murió. Entonces, dice, el ego vive otra vez toda su vida en esos breves segundos. Es lo que les quiero decir. Llaman conciencia plena. Desde el comienzo de su vida hasta el final. Vamos a recordar todo lo que hicimos. Es como un vídeo que me lo vuelven a regresar de toda la vida que he pasado. Sobre todo los instantes, los momentos más intensos de mi vida, donde yo viví de una manera para bien o para mal. Ahí se va todo. Aquí no hay escoger que nomás lo bueno, no. Todo se va. Pero sobre todo los detalles, los aspectos más intensos. Y eso servirá, ¿por qué? Porque eso será parte de lo que ocurrirá después, el material que será utilizado después. Bueno, este diagrama ya lo conocen, ya lo hemos visto, lo he vuelto a poner para que más o menos se ubiquen. Está la primera etapa, la agonía, el recuerdo de la vida que estamos hablando, los estados de conciencia que hemos hablado y que mencionó también Enrique, y la muerte, las excepciones, como siempre, suicidas, asesinatos y accidentados. Esas son excepciones, porque los tres, sobre todo el suicida, es autoconsciente totalmente después de haberse matado. Solamente el traje físico es el que no le funciona, pero los demás principios están activos y está en este plano, no se va. No se va porque tiene una armadura de energía que era suficiente para vivir. Quizá si se suicidó a los 20 años, tenía que vivir 80. Bueno, pues el resto se la pasa acá sin el traje físico. Y la verdad es, dependiendo también del tipo de suicidio y la razón por el suicidio, es una experiencia nada recomendable, nada agradable, es muy dolorosa. Dice, los dioses no aceptan que alguien corte su vida antes de su tiempo. Y son muy duros con los que lo hacen. Obvio. Sócrates se suicidó porque realmente dijo, yo no voy a negar lo que enseñé. O sea, hay casos excepcionales dentro de la regla. Y a veces yo digo que hay más excepciones que regla, pero bueno, es así. Bueno, el que huye de la justicia y se suicida, el que por afectar a su mujer el otro día salió, ¿no? Agarró a su hija y se tiró por una ventana con toda y la hija. Pues pobrecitos, porque la van a ver negra del otro lado. Y la van a leer años, pero años en donde el tiempo es muy complejo del otro lado, ¿sí? Bien, Enrique, ¿quiere decir algo de estas excepciones? Sí, comenta Sócrates que cuando una persona se quita la vida
por motivos fatuos, por motivos superficiales, eso, él comenta, irrita muchísimo a los dioses. Los dioses se sienten irritados por lo difícil que es hacer un ser humano, lo difícil que es. Yo no entendía eso antes de entrar a Teosofía, pero ya cuando veo los señores del karma y en general la enorme cantidad de entidades que se encargan de que un ser humano pueda encarnar, pues ahora entiendo lo que dice Sócrates, de un esfuerzo tan grande para que el ser humano pueda volver y que la persona decide quitarse la vida, es una cosa espantosa. Y no lo entienden, no lo justifican, no lo alaban y lo castigan. Lo castigan, como ya comentó Isaac, dándole a esta persona, sin tocarle el estado de ánimo que lo llevó al suicidio, lo dejan con ese estado de ánimo y ese estado de conciencia durante años y años, con la desesperación que debe sentirse cuando una entidad está ahí, sin que pueda ser tocada, notada, ni siquiera vista por las personas que están todavía en vida. Entonces sí, lo que dice Isaac es muy importante. Nadie tiene derecho a hacer esa situación, salvo las excepciones que está comentando Isaac. Si es para salvar una vida, que está el tipo que salva vidas. Por ejemplo, yo tuve un caso muy conocido en la Revolución Mexicana, que un señor que era un enfermero y una bala perdida lo mató porque estaba rescatando a un par de niñas que estaban ahí en la acera. Pues eso no es un suicidio, a pesar que tratemos de verlo así, pero no es y sí es porque se puso en riesgo y de una u otra manera. Por eso hay que tener mucho cuidado. Suicida es una persona que porque está deprimida o porque voló la mosca se quita la vida, agarra una pistola y se... Y luego entran otras categorías ahí, el suicidio anómico por el honor, el suicidio porque las cosas van muy mal, que hacen muchos de los militares. Todos esos no son aprobados aparentemente por los dioses. Solamente hay una excepción, cuando realmente la persona está haciendo eso para bien de la gente, para bien de la unidad de vida, para salvar algo. La madre que también da su vida para que salve un hijo. O sea, esas son excepciones en donde podríamos hablar de la misma palabra, porque solo tenemos una palabra para hablar de eso, pero en realidad tiene muchos rostros. Seguramente si les pusiéramos nombres diferentes, no tendríamos esa confusión que luego tenemos a la hora de estar nominando las cosas. Bien, la primera etapa después de la muerte ya vieron, aquí les pongo lo del sueño akáshico, ¿sí? Las personas, la mayoría, no todas, como ya dije, hay excepciones con los que se están trabajando actualmente, meditan, llevan una vida más equilibrada, están superando van a estar más conscientes. Bueno, en general dice la tradición oculta que las personas, dice, todas las personas en general son más buenas que malas, por decir algo. Estoy usando esta terminología porque no hay otra manera para darme a entender. Por ser más buenas que malas, todos tienen derecho a ese famoso devachano paraíso, aunque sea un periodo corto, mediano o largo. O sea, aquí no todos tienen esa compensación que la naturaleza les da a las almas por el trabajo que aquí estuvieron haciendo, en general. ¿Hay excepciones? Sí las hay, y hablaremos de alguna manera. Pero en la primera fase pasamos así como desapercibidos, ¿no? Estamos en este plano, nos quedamos un rato acá, a veces unos días, ¿sí? Vamos a nuestra casa, deambulamos por los lugares conocidos que creemos que estamos soñando. Y después, en la segunda etapa, empezamos a recordar un poco, a darnos cuenta, digo, aquí hay algo raro, y empiezo a preocuparme porque me doy cuenta que sí, que estoy muerto. Algo interesante, el hilo del ser que anima al hombre, ven que tenemos, este es el famoso hilo de plata, ¿sí? O de oro, que también se le llama el cordón de plata, el cordón de oro, y que pasa a través de todos los principios de las personalidades o renacimientos sobre la tierra, el hilo el cual, además de todos sus espíritus, están enhebrados. O sea, todas las vidas que hemos tenido están ahí enhebradas como un collar. Cada perla es una vida, una experiencia que hemos tenido. Está a partir de la esencia triple. A ver, esto me llevaría a que veamos este diagrama. Es un diagrama que ya lo conocen, pero que yo le puse aquí. Este es el hilo. Esto que ven con rojo es el hilo que emana del espíritu y une a la mente superior, a Budi, al alma, a la mente superior. Después va a la mente concreta, a la mente inferior. Después a los deseos, la cama, las pasiones, al doble etérico, al cuerpo astral, a la energía y después al cuerpo físico.
este hilo, cuando la muerte viene, se corta aquí del cuerpo físico, ¿sí? Mientras el hilo esté, como cuando soñamos, nosotros nos separamos del cuerpo, pero el hilo está ahí, o la cuerda está ahí y no se rompe. Se rompe cuando nosotros morimos. Entonces, esta cuerda tiene su origen en la parte superior, en la tríada superior, específicamente en el espíritu, en Atma, como aquí aparece, ¿no? Ahí está su origen. Por eso el pasaje dice, está a partir de la esencia triple, Atma, Buddhi, Manas, el espíritu, el alma y la mente, del cuádruple, o sea, del cuádruple ya incluyendo a la mente inferior, y del quíntuple, que es las pasiones, que contienen todos los anteriores. Eso dice la doctrina secreta. Dice, Manas, el principio de la mente no es considerado como un inmortal por sí mismo, es un principio dual. Manas se puede unir con Buddhi, o sea, con el alma, o bien se está vinculado con los deseos. Aquí la mente es tan importante como ustedes no se lo imaginan. ¿Por qué es tan importante? La mente puede ser superior o inferior. Es lo mismo la mente. Esta mente es la mente superior. La mente que nos da las mejores ideas, la creatividad, de donde vienen los principios superiores, la ética, nuestra coherencia viene de acá, nuestros mejores deseos de ayudar a los demás. Todo lo aquí viene de ella. De la mente concreta, como está ligada al animal inferior, así es ese tema, pues es apasionada, se apega a las cosas, ambiciosa, egoísta. Estoy hablando exagerando un poco, pero es así. Envidiosa, tiene miedos, si no hubiera la unión con la mente superior, sería un peligro. Entonces, no voy a hablar de los desalmados porque entonces nos iríamos, si da tiempo tocaríamos el tema, pero normalmente este aspecto se dulcifica por la influencia de la mente superior y de los principios espirituales. Enrique. Y entre estas dos mentes se puso Annie Besant una estructura que le llama pensador y que va mucho con la enseñanza de Sócrates de los griegos, que es el que toma decisiones o bien de la materia superetérica de la mente superior o de la materia astral, que es más densa, de la mente inferior. Y entonces este pensador determina que en la historia de todo este huevo áureo se vaya acumulando o más materia densa o más materia super sutil, que al final de la vida va a tener esto una implicación muy importante. Entonces, es muy difícil representar esto gráficamente porque si la mente son los diferentes estados de conciencia que hay en la relación Buddhi-Manas, ¿qué es la mente entonces inferior? Pues no queda claro, pero también aparentemente es una sucesión de estos estados de conciencia, solo que ahora con materia más densa, con materia astral. Y todo dependerá de lo consciente y de lo equilibrada que esté el pensador y lo mucho que responda a las provocaciones del medio ambiente o que responda a su disciplina interior para saber discernir. Allí la herramienta es el discernimiento, porque en el discernimiento vamos a ver cómo juega lo eterno y lo no eterno, como pone Krishnamurti, y ahí está la base de la decisión que va hacia la parte superetérea de la mente o hacia la parte astral, que va hacia abajo. Entonces, esto ya más o menos lo sabemos, pero estamos tratando de definirlo en términos más modernos, porque eso es de 1870 y ahora hay que explicarlo a los jóvenes, pero con una terminología un poco más reciente, que permite una gráfica diferente, más acorde a nuestros tiempos. Bien, este diagrama se los mandamos, ya lo habíamos revisado la última vez, ¿sí? Pero me quiero nos queremos centrar en el tema de la intensidad. Es importante. Dice acá, entre los 3 o 4 días, la conciencia de la persona cree estar soñando, como ya lo dijimos. Y de repente va a haber una especie de red de energía que es como una telaraña, que lo invade todo. Alrededor de ustedes van a ver como una red de energía, ¿sí? Como una telaraña. ¿Y qué va a pasar? Ustedes ya no estaremos, el cuerpo ya no existe físicamente. Lo que somos es energía. Pero energía que la mente
moldea y le da la forma del recuerdo que tenemos de cuando nos veíamos en el espejo, sobre todo cuando éramos jóvenes. Todos nos vamos a ver jóvenes del otro lado. O sea, que no se preocupen por estirarse. Aunque ya tengan 90 años, van a parecer jovencitos de 20, 25, 30 años. Como ustedes se quedaron con la mejor imagen. Ahí vamos a recuperarlo. Y no vamos a gastar dinero. Va a estar bien, van a ver. Lo interesante de este punto es que ustedes verán esa red y dirán, ¿de qué va esto? Bueno, dice, cada contenido mental que ustedes y yo tuvimos en la vida y que por eso vino el recuerdo antes de morir, cada contenido emocional tiene una vibración particular. La suma de esas vibraciones nos da la intensidad. Entonces aplicamos esta formulita. Contenidos mentales positivos y negativos, más contenidos emocionales positivos y negativos, me da una intensidad positiva o negativa. Si la intensidad es positiva o negativa, esto determina la llave a la dimensión a la que yo voy a entrar en el plano astral. Ustedes cuando tienen un pensamiento positivo, o sea, sutil, pues amor, compasión, armonía, paz. Un pensamiento denso, de vibración densa, envidia, deseos de vengarse, odio, rencor, broncas, peleas, todo eso. Entonces, al final de la vida, se suma todo y nos da los contenidos mentales, que sumaron un poco más positivos. Bueno, perfecto. Y que las emocionales más o menos, bueno. Ya la brincamos, entramos a un plano del plano astral, no tan desagradable, porque el plano astral de plano todo es desagradable, pero va de lo más desagradable a lo menos desagradable. Tiene 7 subplanos y déjenme de una vez, ya que los mencioné. Ya lo habíamos visto este diagrama, ¿se acuerdan? Acá ponemos el cuerpo de la persona, ¿sí? Nosotros normalmente nos encontramos en el plan, le llamamos también cama loca o plano astral. Estamos como por el tercero o cuarto de nivel. ¿No? Hacia arriba es más sutil, hacia abajo es más denso. Y vean que el plano astral o cama loca está conectado con el paraíso, el Devachan, y hacia abajo con el Avicii. Digamos, lugares nada recomendables, nada agradables. No vamos a llamar infierno, porque el infierno ya lo tenemos acá, pero imagínense algo peor que el infierno. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando el alma, y aquí lo pongo como una esferita, llega al plano? Supónganse que entró al cuarto nivel. No va a ser muy consciente. La mónada seguirá girando y después de pasar por la segunda muerte, que aquí aparece, vamos a hablar ahorita de ella, entramos a la gestación y pasamos a alguno de los subniveles del Devachano paraíso. ¿No? Ahí vamos a estar, dependiendo la cantidad de experiencias elevadas, divinas, positivas, unos cuantos años o siglos, ¿sí? Se habla que el hombre promedio, que no es un villano, que sino más o menos hizo sus cosillas, pero es más bueno que mal, puede pasar entre 4 a 600 años ahí, etcétera, etcétera. Y también está conectado el nirvana, que todo es una continuidad, ¿no? Arriba del Devachan está el nirvana, que también tiene subniveles, pero no vamos a entrar al tema del nirvana. Entonces, para volver a retomar donde habíamos estado, ustedes en el momento en que están cerca de esa red, atraviesan la red y la red los lleva automáticamente, porque son ustedes energía, al nivel al que pertenece por la vibración, por la intensidad que ustedes suman. Enrique. Sí, la intensidad que cada quien eligió a través de sus modelos de discernimiento, que es lo que veíamos. Y si el discernimiento fue muy fallido, entonces la persona se descuidó y tomó demasiada energía oscura o densa, y entonces obviamente la correspondencia de esa densidad lo va a obligar a habitar cualquiera de estos
estos niveles, que efectivamente son 7 y cada uno de los 7 se divide en otros 7. O sea, son muchos niveles que van de muy densos y malos a menos densos y menos malos, pero pues al final son astrales. Es decir, lo más que puede hacer un ser humano es vigilar a través del discernimiento el no caer en zonas que no son agradables, como comenta ya Isaac. Otra cosa que quiero comentar rápido es el tema del tiempo. La percepción del tiempo cuando la mónada está metida en el cuerpo físico es el que conocemos acá. Pero esto para el resto de las entidades esto es muy denso. Es decir, el tiempo pasa de manera muy burda, muy lenta, como si estuviéramos metidos en un planeta enorme, como la música de los planetas de Holst, cuando pone a Júpiter, que va apenas y se va como moviendo. Cuando perdemos el cuerpo físico, la percepción del tiempo es totalmente diferente. Por eso comenta Isaac que son como 600 años de allá. Y esos 600 años de allá, traducidos en los años de acá, son para los budistas pues muchísimos menos. Entonces, cuando estamos en los mundos sutiles y entendemos que vamos a sufrir, el sufrimiento no va a ser comparable como cuando estamos encarnados. Va a ser multiplicado por 100, como estaba comentando Isaac. Por esa razón, lo increíble es que ni así aprendemos. Cuando llega otra encarnación, volvemos a las andadas, a pesar de los enormes tropiezos que tenemos cuando estamos en los mundos sutiles. Por lo menos en la primera fase post-mortem, la intensidad determina el estado de conciencia y experiencias del desencarnado. O sea, en el plano astral, es la primera fase. Los contenidos que ya vimos nos da la intensidad. O sea, fíjense que el plano astral tiene un espacio, es el semimaterial, es el más material de todos. Llega desde el centro de la Tierra, el plano astral, hasta la Luna. Entonces, los subplanos se van elevando, son 7 subplanos. Después vendrán los 7 subplanos del plano del Devachan, que van de la Luna al Sol, más o menos. Y después viene lo del Nirvana, que para qué entrar al Nirvana, porque estamos agarrados aquí todavía, ¿no? Y para abajo, pues mejor no me meto por el momento. El Avicii tiene lo suyo, ¿sí? Las excepciones de los que caen en el Avicii son normal. Casi todos caemos en el astral. Dice Madame Blavatsky, los brujos, que manejaron, los magos que manejaron negros, que manejaron a su deleite las leyes para su beneficio, etcétera, etcétera, pues ellos son muy conscientes y están en uno de los planos más bajos del astral y poco a poco se van desintegrando, que vamos a hablar ahorita de lo que ocurre en el astral, y caen en algunos de los subplanos de la Vichy. Ustedes han leído en la obra de el libro de los muertos egipcio, habla del más allá, pero que sería su infierno. Dice, es más sólido, la oscuridad es sólida. ¿Se pueden ustedes imaginar una oscuridad sólida? Pues en ese sentido está descrito de alguna manera el Avicii en varios niveles. Vale. Hacia arriba, el Devachan va desde los niveles más o menos agradables hasta los increíblemente especiales, ¿sí? Donde el alma, porque no hay otros principios, sino están los 3 principios superiores que ahorita vamos a ver, pasa un largo, inmenso periodo de tiempo, porque lo siente así, aunque no es el tiempo, como dice Enrique, pero lo siente así. Si hubiera caído en el Avicii, lo sentiría igual. Quizá acá lo sienta menos, porque cuando estamos muy contentos se va el tiempo muy rápido. Es una sensación que se tiene. Bueno. Esto es parte también del tema de la entrada al otro lado. Dice, tenemos la llave, los fallecidos de forma natural. Aquí ya empieza el tema del enfrentamiento a nuestra criatura. Ustedes van a ver, se van a acordar de mí. Van a andar por ahí un poco todavía así como mareados, porque la conciencia tiene que volver a ubicarse después de la muerte bien, y va a tardar un rato en que ustedes se sientan
capaces de ser más conscientes, si es que lo logran y no entran a otros estados superiores de inmediato. Y van a notar que los siguen algunos seres y algunos no muy agradables, es la famosa criatura, que aquí le hemos llamado en psicología la sombra, o son todos esos demonios que hemos construido acá. La envidia, la ambición, la traición, la ira, etcétera, etcétera. Los miedos toman formas, se personifican, se dice, como en los sueños, cuando aparece en un sueño una pesadilla, son las energías que hemos creado, pero personificadas en formas. O sea, ya ocurre lo mismo. Y ustedes se van a sentir, pues, afectados, como dice, enfrentarse a esa criatura, que tarde o temprano la vamos a tener que enfrentar. Si no la hemos enfrentado aquí, no nos hemos trabajado aquí, lo vamos a enfrentar allá. Solamente que allá está en su mundo y en el lugar que controla. Acá podríamos decir, bueno, ahorita no, me resisto, no lo quiero observar. Allá no vamos a poder hacerlo. Estamos en las manos del karma, como dicen los autores hindúes. Somos llevados como por el viento kármico a diferentes lugares. Dice, estar en posesión de un cuerpo mental o de deseos no puede pasar mucho tiempo en un lugar. Luego lo queremos movernos. No tenemos control como teníamos aquí control. Porque allá manda, es el mundo de los efectos, no de las causas. Allá no podemos hacer nada. Estamos sometidos a la ley kármica, a la ley que cobra para bien y para mal. Somos llevados de aquí para allá por los vientos kármicos. Tratamos de serenar el intelecto, porque nos sentimos tristes y afligidos, nos sentimos empujados hacia adelante, no sabemos por qué, y vamos hacia adelante, hacia adelante. Estoy hablando de alguien que tiene lo suyo, más o menos sus cosillas, hasta que empieza la lucha a muerte entre los principios superiores e inferiores, el llamado juicio final del otro lado, entre los principios espirituales, Buddhi, la mente, el alma y la mente superior, y los principios y las pasiones y la mente concreta. Ustedes dirán, ¿por qué es importante esta segunda muerte? Así se le llama. Todos necesitamos a la mente, tanto la inferior como a la superior, porque sin mente no hay autoconciencia. Y ustedes y yo estaríamos en el Devachan inconscientes. Entonces, ¿qué quiere el cascarón? Porque el cuerpo de pasiones se le denomina cascarón. Aunque todavía, mientras no se separa de la mente concreta, sigue siendo el cuerpo pasión, el kama rupa, el cuerpo de las pasiones o de los deseos. Entonces, hay una lucha. Ambos están peleando por la mente concreta, porque la mente superior no tiene problema. La mente concreta. Lo mejor que nosotros hicimos con nuestra mente concreta acá, tarde o temprano se va a integrar a la parte superior. Y el cascarón, que va a quedar vacío como un huevo cuando se le saca lo de adentro, va a tomar un poco de la mente que no fue posible porque fue la mente más pasional, hizo sus cosas más bárbaras. Y es esa parte más material, más apegada a la materia, es la que logra el cascarón apoderarse. Entonces, durante un tiempo, cuando gana la parte superior, la entidad entra en el estado de gestación, cuando gana esta parte. Uy, ya se me está metiendo por acá uno, y hay que tratar de evitar este Ramirito. Ay, bueno, ya lo saqué. Perdonen, pero es que esto hay que estar así. Entonces, ¿qué pasa después al cascarón con lo poco de la mente? Ahorita vamos a hablar. Primero, Enrique. Esta lucha es fundamental. Se abre un canal, van pasando una serie de cosas y como comenta Isaac, cuando llega la segunda muerte se abre un canal en donde va a haber una lucha primero de la entidad inferior para retener a la mente y la superior para poder absorber lo mejor que haya hecho la mente inferior. Si hay muchos contenidos, esto durará todo lo necesario para que lo mejor de esta parte pase a lo superior. Esto pues pareciera que es el resumen de lo que se trata un universo. De espiritualizar la materia se da aquí, o sea, es importantísima
esta parte, este canal que se abre y esta posibilidad de que parte de lo más denso se haga sutil a través de este canal. Entonces, tiene una enorme importancia. Como ya mencionó Isaac, vamos a empezar a hablar un poco de la gestación, pero, sí, pero hay que estar atentos de lo enormemente importante que es esto. Para que esto sea importante, la persona entonces tiene que haber discernido bien para que haya mucho material espiritualizable. Y para que eso suceda, pues por eso está comentando Isaac, toda la serie de consecuencias negativas que tiene el que no ha discernido bien, le pasan una serie de cosas con toda la intención de que la persona madure, mejore y evolucione y pueda vivir este momento de la mejor manera posible. Por supuesto, la mayor parte de la gente que se ha trabajado, que está desarrollada, esa segunda muerte es, no digo que va a ser leve, pero no tiene tanta intensidad como va a ocurrir con alguien que se aferró mucho a la materia. Entonces los principios superiores intentarán todo lo posible por tomar de esa mente concreta, la mente que ahorita utilizamos, para tomar de ello y llevárselo hacia el Devachan. Ahora, ¿qué pasa en algunos casos donde la persona fue más mala que buena? Hay cosas buenas, pero pesa más la densidad, la intensidad pesa más densa. Dice la señora Blavatsky en la literatura de los ocultistas, dice, esa alma pasará un poquito de tiempo en el Devachan. Lo poquito que pueda pasar por lo que poquito que hizo, y después inmediatamente la mandan a encarnar nuevamente. O sea, no va a estar lo necesario para asimilar. ¿Qué es el Devachan o paraíso? Es una asimilación de todo aquello que hicimos positivo y se convierte en potencial, cualidades para la siguiente encarnación, habilidades, ¿sí? Etcétera, etcétera. Hay quien ni siquiera tiene la oportunidad de entrar al Devachan, los malvados, porque no hicieron nada bueno en su vida, los hay. Y regresan casi inmediato a la encarnación. Por eso son un peligro. A veces en la vida encontramos un tipo así. Porque no tiene ni pizca los principios superiores se han apagado a tal grado. No es desalmado todavía, pero están muy apagados y vive más en el animal. Quita la vida sin ningún problema, ¿no? Etcétera. Aquí se podrían incluir, pero no como castigo, a los niños que mueren recientemente al nacer y a los que nacen con problemas mentales o atrofiados. ¿Por qué? Porque no hicieron karma, ni para bien ni para mal. Más bien descargaron karma negativo. Entonces, ¿qué pasa? Los mandan a encarnar casi de inmediato, ¿no? Hay casos en que niños que han muerto y que los vuelven a nacer en la misma alma, en la misma familia, pero a través de otra pareja. Sí, Enrique. Sí, seguimos Vale. si quieres para... La separación final de la tríada inmortal de los restos del cuaternario inferior, que es lo que constituye la segunda muerte. Se transfiere el aroma o la esencia destilada de la personalidad. Lo mejor de la personalidad se transfiere al espíritu, a la parte superior. Y es denominada el aspecto, así le llaman en la India, Taihasi de Manas, de la mente. Es como un resplandor que se le forma a la mente alrededor de todo lo bueno que hicimos. Y ahí está nuestra conciencia también. Porque un riesgo de que no transmitamos eso es que no se acuerde nuestra parte espiritual en el paraíso. ¿Por qué está ahí? No tiene la menor idea si no se transmitió lo suficiente. Taiyase significa el radiante en consecuencia de su unión con Buddhi. Es decir, la mente, el alma humana iluminada por el resplandor del alma divina. Entonces, la importancia de la segunda muerte, como dice Enrique, es muy grande. Porque vamos como dejando los vehículos, dejamos primero el cuerpo físico. Después la vitalidad se vuelve al sol. El cuerpo astral se queda en el plano astral como cascarón. O sea, nos vamos deshaciendo y el doble etérico también se desvanece. Nos vamos deshaciendo de todo hasta entrar al Devachan, que es el mundo mental. Ahí estaremos X tiempo y ahorita vamos a explicar un poco más de eso. Ahí vamos con tiempo, sí. Enrique. Lo de la Vichy, quería yo comentar cuando hablabas de la densidad sólida. Sí.
Una vez que el universo está manifestado, todo va a ser una relación, como ya sabemos, espíritu-materia. Pero lo más espiritual a lo que puede llegar cualquiera dentro de este universo sería una proporción logarítmica de materia, es decir, 0.00001 de materia. Y eso sería una sutilidad casi máxima, casi máxima. De hecho, la teoría de arquetipos o la evidencia de los arquetipos indican que el arquetipo es lo más parecido posible a lo absoluto, pero sin ser tan puro como lo absoluto. En el caso de la Vichy, entonces tenemos nosotros que es una densidad casi máxima, donde solamente hay un 0.00001 de espíritu dentro de una materia que prácticamente no se mueve. Por eso se le llama una densidad sólida, que sin ser sólida es tan sólida que pareciera que es totalmente sólida, que no es igual a la oscuridad absoluta, pero es casi prima hermana de ella. Entonces, lo que ibas a comentar, Isaac, o que a veces comentas en estos seminarios, es que qué pasa con los desalmados, que bueno, va a dar tiempo de hablarlo. De una u otra manera, si la vida es de 85 años y la persona ya tiene 50, no le van a alcanzar los 35 años que le quedan para compensar las barbaridades que ha hecho, y por lo tanto va a entrar en una zona de densidad muy compleja, en donde casi va a ser necesario resetearlo o borrarlo, porque ya no es prácticamente retornable de acuerdo a la cantidad de tiempo que tiene para poder espiritualizarse. Es lo que nosotros suponemos que pasa. Lo cierto es que esta persona pues no va a cambiar, va a llegar entonces a la parte final de su vida, y muy poquitos, porque lo dice el maestro en las cartas de los Mahatmas, dice, bueno, yo lo contesto porque me lo preguntaron, pero pues casi nadie le pasa eso. O sea, solo porque me lo preguntó Sinet le estoy comentando qué es lo que sucede, pero no se preocupen de esto, que realmente es muy poca gente la que tiene este problema. Entonces, como verán, nos abrimos aquí en abanico y tenemos enormes posibilidades para bien y para mal. Es lo que quería yo comentar de la Vichy, nomás que no lo había notado hace un momento. Vale. El plano astral, o el Kama, loca, como se le llama, o el Hades, como dicen los griegos, es un plano semimaterial, ya lo habíamos dicho. Para nosotros invisible, en donde permanecen las personalidades desencarnadas, o sea, nuestras estructuras, las formas astrales llamadas Kama Rupas, los cascarones, hasta que desaparecen de él. Por completo agotamiento de los efectos de los impulsos mentales que crearon esos eidolones, así le llama Blavatsky, de pasiones y deseos humanos y animales. La realidad es que los cascarones, sin los principios espirituales que se van al paraíso, si quieren llamarlo así, el cascarón no puede generar energía. Entonces, se va consumiendo, se va desbaratando. A veces dura un buen rato, a veces puede durar siglos. Si fue muy fuerte en la tierra, sus pasiones y sus actos malvados fueron muy duros, va a aguantar un buen rato. Incluso por ahí viene el tema del morador del umbral, que también, si da tiempo, lo mencionamos, pero si no, lo dejamos así. Entonces, el tema es muy interesante porque nos lleva a considerar que la importancia de estar en este plano y ya no vamos a hablar de que seamos santos o santas, vamos a hablar de seres nobles equilibrados. No se pide más. Si ustedes quieren tener un más allá, vamos a decirlo así, porque no se va a salvar nadie, eso ni la ciencia va a poder evitarlo, por lo menos en esta ronda, es lo que dice la tradición oculta. En esta ronda nadie se salva y todos tenemos que ir al otro lado. Lo que sí podemos hacer es que, obvio, aprovechar la oportunidad para crecer y dar un paso hacia adelante. La sombra o conjunto de eidolón, esta es una imagen de uno de los del libro, del pergamino del libro de la vida y la muerte, del libro de los muertos egipcio, del escriba Ani. Ustedes se fijan, el lado izquierdo es su alma con cuerpo de pájaro, que así se le llama el Ba, flotando sobre la tumba y se va a ir hacia las partes superiores. ¿Y quién está en la puerta? Pues es el eidolón, la sombra, la parte oscura de su naturaleza. Los egipcios lo reflejaron en la constitución que ellos hicieron, que es más rica que las constituciones que tenemos ahora del hombre, de la persona. Las características más notables, por así decirlo, de la sombra o cascarón camarrúpico es la acción repetitiva. Aquellos que alguna ocasión han estado en alguna sesión mediumínica o que hay referencia de eso, cuando se contacta a una entidad, por lo general,
que sea un cascarón, normalmente ustedes le preguntan algo, usted es este y este, y él repetirá, sí, me llamo fulano de tal, hice esto, esto y esto y esto. Pero ¿qué más hace en su vida? No, me llamo fulano de tal, e hice esto y esto y esto y esto. O sea, es como un disco rayado que repite. Por eso se dice que la acción normal de un cascarón es repetitiva, porque ya no hay casi mente del sujeto, que sus principales principios espirituales y la mente concreta, que fue muy positiva, vamos a decir, se fue con los principios superiores y quedó un poco de mente, si quieren ustedes pensarlo así, suficiente para repetir, repetir y repetir. Enrique. Sí, son reflexiones lineales lentas. Entonces, en las sesiones mediumínicas, las preguntas son muy lentas porque la asociación de lo que queda, que está en el cascarón, es muy, muy lenta. Pero y no solo es muy lenta, sino además es ineficaz porque es totalmente concreta, es decir, es lineal. O sea, no puede salir de su límite, no puede contactar con ninguno de los principios superiores. Entonces, por lo tanto, se queda nada más en el tope de la materia, del tope de lo que permitía el cerebro cuando estaba vivo, que ya no hay cerebro, y entonces es una manera lineal de razonamiento sin el cerebro físico que lo auxilie. Por eso está como tan torpe, con una torpeza enorme, y a veces vampirizando a las A la personas que sesión. tiene, a la sesión, claro. Sí, porque recuerden que el medium, un buen medium, sí los ha de haber, porque sí los hay, y los han habido, requiere un espíritu guía, ¿sí? Un espíritu de esos que están por ahí muy abusado porque le gusta, porque obtiene energía a través del medium. Y ese espíritu guía busca a el alma o al cascarón del sujeto que le pide que busque. Entonces, ¿qué hace para materializar al cascarón? Toma energía de la gente que está presente en la sesión mediumínica. Entonces ya se imaginan ustedes la contaminación de material, nada positivo. Una de las cosas que decía la doctora von Franz, la discípula del doctor Jung, y también lo dice Madame Blavatsky en una de sus obras, es que estar cerca de gente de desencarnados, o sea, de gente muerta, que vuelve a acercarse otra vez porque la atraemos, porque la hemos invitado a través de una sesión mediumínica, porque ya no es la persona, es el cascarón de la persona, que es la que se siente atraída. Normalmente su energía es desintegradora, porque se está desintegrando y nos puede afectar a nosotros. O sea, que de remate nos enfrentamos a situaciones muy complicadas, además del karma negativo que se está creando al atraer a un cascarón. Vamos a decir que a un cascarón no. Supónganse ustedes que recién muere un pariente de ustedes, ¿no? Y está en el proceso de pasar por el plano astral, y ustedes se buscan un buen medium y lo agarran. El parientito estaba medio dormido, ¿sí? Iba por ahí así medio inconsciente. El medium al atraerlo lo despierta y crea escandas. O sea, crea nuevas tendencias kármicas. O sea, de remate, las que ya llevaba, más las que creó al despertarlo del estado en que se encontraba. Es una de las peores cosas que podemos hacer con un alma que está en el proceso de transformación del otro lado. Pero hay gente obsesiva y quiere contactar. Bueno, hay muchas excepciones y sabemos cómo somos los seres humanos. Lo más triste de esto es que nosotros podemos dañar más queriendo contactar a alguien que beneficiarlo. Si ustedes van a contactarlo recién, decía el doctor Jung cuando atendió a una paciente que decía que a la semana de haber muerto su marido, pues llegó su marido en un sueño y se despidió de ella. Y ella decía que pensaba que estaba le estaba pasando algo mal psicológicamente. Dice, no, tómelo como un despido porque acaba de morir, no hay problema. O sea, si ustedes tienen un sueño donde aparece un difunto y viene a despedirse, no hay problema ahí. El problema es que ustedes busquen despertarlo todavía recién haya muerto. Y si ya no es recién, pasan años y lo quieren contactarlo, ya no van a contactarlo a él, van a contactar el cascarón, si todavía está íntegro, porque se desbarata. Sí, Enrique.
Sí, cuando se acaba la energía del cascarón, que tiene poca, los Sí. principios vuelven a la Tierra, se desintegra. Eso depende de la cantidad de prana que le quede al sujeto. Entonces, tarde o temprano va a desaparecer de un plano reconocible, pero como uno nunca sabe cuánto tiempo va a estar, realmente es posible, como dice Isaac, que aún pasados algunos años el cascarón siga todavía vigente. Sí, hay cascarones fuertes, ¿sí? Por eso también se puede decir que no es nada positivo atraer un cascarón. ¿Sí? Por supuesto, los hermanos espiritistas, pues sí, difieren en varios puntos respecto a esto, porque con Madame Blavatsky hubo discusiones, pero decían, señores, ustedes están trabajando en el plano astral, las almas que entran al Devachano paraíso ya no bajan, no se puede, salvo que uno de ustedes, por una devoción llena de amor, porque solamente ahí entra lo mejor de nosotros, se eleve en un sueño a los planos sutiles, entonces lo puede contactar. Pueden subir, pero Puede subir, no bajar. no, ellos no pueden bajar, ya ha entrado el Devachano paraíso. Antes se podría, pero hay riesgos muy grandes, sobre todo de meterle más problemas al pobre difunto que ya lleva los suyos y lleva un karma fuerte, todavía le agregamos más queriéndolo despertar. Pero hay gente así, está obsesionada y quiere hacerlo, vale. Las consecuencias son después. Aquí está el tema de los cascarones. Dice, en el plano semimaterial donde permanecen las personalidades, las formas astrales, hasta que desaparecen por completo agotamiento de los efectos de los impulsos mentales que las crearon. Pasiones, deseos y miedos, la duración desvariable de acuerdo al elemento de materialidad que se generó acá en la Tierra, el cual es determinado por la vida pasada del difunto. Pronto se traslada a los desencarnados por el río Estigia. ¿Te acuerdas lo del Estigia? Y aquí dice, si la mente superior y sin mente superior y sin funciones coordinadoras de la mente, las características más notables de los desencarnados es la acción repetitiva. Poco a poco los cascarones de hombres y mujeres se van desbaratando hasta que quedan disueltos. No desaparecen. Porque eso es karma. Un karma que no logró resolverse. ¿Sí? La parte oscura que no puede entrar al Devachán. Ciertas ambiciones que teníamos, ciertos deseos muy bajos, etc. Pasiones, ¿no? Ese material que queda ahí en el astral, de alguna manera, cuando nosotros volvamos a encarnar a la nueva personalidad que vamos a tener, el alma cuando vaya nuevamente recuperando todos los vehículos nuevos que va a tener hasta llegar otra vez a encarnar y entrar al vientre de la madre, ese material que está vivo se le adhiere. Porque lo atraemos nosotros que fuimos los creadores en la vida anterior. Y nos cambia el destino, dependiendo de la cantidad. El eidolon o cascarón de la expersonalidad dejado aparte en el plano astral. Aquí lo vuelvo a repetir. Aquí la pálida copia del hombre que fue vegeta por un periodo de tiempo determinada por la vida pasada del difunto. Despojado de su mente superior y del espíritu y de los sentidos físicos, se desvanece y se desintegra gradualmente. Estoy repitiendo para que quede más o menos claro. Solamente las ideaciones purificadas son las que pueden grabar en el ego inmortal superior. Solo lo mejor de nosotros es lo que queda grabado. Por lo tanto, a menos de que Kama Manas, o sea, la personalidad, transmita a Buddhi en la segunda muerte, al alma, tales ideaciones personales y una conciencia del yo, una conciencia yo soy, que pueda ser asimilada por el ego divino, nada de esa personalidad podrá sobrevivir en el entorno y nada se acordará la parte superior de nosotros en el paraíso o de Devachán. O sea, va a estar ahí disfrutando de algo que no sabe por qué. Porque no se grabó lo suficiente la conciencia del ego personal. Y eso se debe porque hicimos demasiadas barbaridades, más de lo normal. Esto es muy bueno, tener conciencia de esto. Miren, como yo siempre lo digo, supóngase que esto no es verdad. Vamos a pensarlo.
les estamos proponiendo que sean malvados y villanos, no, estamos proponiendo que seamos mejores seres humanos, más nobles, más equilibrados. O sea, no perdemos nada con querer serlo. Y si realmente es así, yo les puedo decir por experiencia, no por libros, por experiencia, que es así. Por lo menos las primeras fases, es la que yo puedo hablar de ella. Entonces, ¿qué quiere decir? No corramos riesgo, no apostemos simplemente porque todas esas tonterías que todos dicen y que lo único es real es lo que toco y veo, ¿vale? Pues créansela así. Pasarán vidas antes de que ustedes se den cuenta de que no era así, pero van a sufrir un buen rato. Enrique. Sí, es importante recordar que si no activamos las corazonadas que vienen de nuestra parte reminiscente, donde estas cosas se saben, todos ya sabemos esto, solo que está guardado en el reservorio reminiscente, y hemos construido una sociedad tan material que nos ha evitado que nos acerquemos a este reservorio. Es como una nube. Ayer comentaba, o antier comentaba Clarisa, que era como la nube. Pues sí, es como la nube, pero necesitamos passwords y cosas para poder accesar a ella y bajar esta información. Y si la bajamos de inmediato, vamos a tener las corazonadas de que esto es real. Y si es real, vamos a disfrutar del Devachan, porque si no lo activamos y no disfrutamos el Devachan, nos vamos a ir en blanco. Entonces, por eso es tan importante que como teósofos animemos a la gente a romper un poco el materialismo en el que están para poder disfrutar de lo que pasa en los mundos sutiles. Porque hace muchos años, antes de la revolución industrial, los físicos más connotados también creían en esto. Es un problema que se deriva de la revolución industrial y de la nueva identidad o falsa identidad de los científicos. Antes de la revolución industrial, el hombre de ciencia investigaba para divertirse, para disfrutar, publicaba para compartir. Y en la actualidad todo eso ha cambiado mucho. La materialidad es ahora tan densa que la gente se aleja tanto de estas opciones que generamos un verdadero problema, incluso en las olas de reencarnaciones, al tener personas cada vez más escépticas. Este material debe estar al alcance de todos. De hecho, para eso se divulgó. Para eso se generó la Sociedad Teosófica, para poder divulgarlo y para poder creer que esto es real y poder acercarse a todos los, para poder vivir completos como seres humanos. Es decir, tanto cuando estamos en la fase terrestre como cuando estamos en la fase no terrestre en los mundos sutiles. Esa es la enorme importancia que tiene. Miren, la literatura con la que se hizo todo este material, que fueron las cartas de los maestros, por lo menos una parte de ella, y lo que Madame Blavatsky aportó, se encuentra ahora en el Museo Británico, las cartas de los Mahatmas, así se llama, para que vean la importancia que los ingleses le dan a esas cartas. O sea, no estamos hablando de que Juan Pérez hizo algo y ahora, o un grusito, un brujito por ahí armó una y escribió algo y ya. No, estamos hablando de seres excepcionales que aportaron a la humanidad una manera de liberarnos, de entender, porque tanto el señor Hume como el señor Sinet, que eran los que recibían las cartas, porque se estableció una correspondencia, estaban obsesionados con el tema de la muerte y gracias a ellos tenemos muchísimo material. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que estos seres puedan tener acceso a este material? Estos seres son superhumanos. Los dos maestros que forman parte de la gran fraternidad blanca, la jerarquía que de alguna manera vigila y cuida a la humanidad que está tras nosotros, ayudándonos a que demos pasos en la línea de la luz y de crecimiento, son seres que han desarrollado todo el potencial, hay varios grados, y tienen acceso a los mundos sutiles sin ningún problema. Ellos pueden observar lo que está pasando y después se corrobora con todas las observaciones que hacen varios. Y además decía Blavatsky, y hace siglos que eso está pasando, o miles de años. Entonces hay un conocimiento muy sólido respecto a los planos sutiles. Déjenme ver porque yo oigo ruiditos y siempre se nos filtra aquí el Galaxy. Cállate la boca, mi querido amigo. Vale. Bien. El Devachan. Aquí seguimos en la tercera parte de la gestación. Manas, o la mente que está resplandeciente es el aroma espiritual de cada persona que sigue a través del peregrinaje de la vida. El estado de gestación depende de que el carácter de la vida vivida en la tierra, primero,
la incorporación en la personalidad de los impulsos elevados, resultado de una vida noble, y el contacto que haya habido durante la vida entre la mente superior y la inferior. Por eso es tan importante que la mente superior influya en la inferior. ¿Cuándo? A través del arte, de la cultura, de la coherencia y los principios éticos elevados, que los practiquemos, no nomás hablemos de ellos. Porque una cosa es aconsejar, oh, te tienes que decir la verdad, y yo me doy la vuelta y lo primero que hago es mentir. Yo digo, estoy chiflando en la loma. No tiene ningún sentido. La coherencia es una de las cualidades más importantes que deberíamos cultivar todos hasta donde se pueda, porque vamos a hablar que no es tan simple. Pero tratar de ser coherentes, sinceros, auténticos, en nuestras medidas. No estamos hablando de ser seres santos, que nos vamos a una caverna, a una cueva y nos vamos a meter ahí de anacoretas. No es así. Vivimos entre la luz y la oscuridad. Estamos moviéndonos en los planos materiales y no es fácil porque caeremos por las tentaciones. Pero lo que decía la señora Blavatsky, el tema no es tener tentaciones. El problema es que el que no tiene, que dice que no tiene, ese no me interesa. El que tiene es el que importa, porque las va a dominarlas, va a superarlas. Y por eso estamos en este plano, para superar todo eso y elevarnos a la luz, que es lo que se está buscando en el proceso de autorrealización o transformación o iluminación, como le quieran llamar. Sí, Enrique. Sí, aquí algo que no ayuda es cómo se han ido canibalizando los términos. Nos comenta Blavatsky, por ejemplo, del término personalidad. Dice, personalidad en esencia, dice Blavatsky, es un mero haz de átomos materiales y de características instintivas y mentales, que jamás podrá entrar al mundo del espíritu puro. Vean cómo lo define, es un mero haz de átomos materiales y características instintivas y mentales, necesarias para que tengamos experiencia. Es el coche en el que nos siembran mientras dura la encarnación. El coche va envejeciendo, tiramos el coche a la basura y entonces nos vamos a los mundos sutiles. Pero si nos identificamos con el coche, entonces nuestra identidad es de átomos inmateriales con características instintivas y mentales hasta que nos agarra la muerte, todavía suponiendo que somos coche y que nos vamos a ir al sistema de chatarras. Luego los maestros de sabiduría también hablan un poco del tema de la personalidad. Y esto es muy importante porque para las nuevas generaciones de jóvenes, cuando se les habla de personalidad, que es el término correcto que se usa desde hace centurias, ellos lo ubican dentro de la psicología, que es el conjunto de rasgos. Y eso les es suficiente para demeritar mucha de la terminología antigua, cuando es exactamente al revés. Lo que se ha demeritado es la terminología moderna. Entonces, aquí estamos todos metidos en un proceso confusional muy complejo y sirven estas charlas para poder poner un poco de orden respecto a lo que es antes, lo que es después, y sacar un poco a la luz el enorme trabajo que hicieron los maestros al estar en contacto entonces con las personas que preguntaron estas cosas para beneplácito de todo y que tengamos todos, de alguna manera, una especie como de reconciliación con toda la parte antigua que ya yace de por sí en nuestro subconsciente y podamos entender que es verdad, nosotros somos moradores profundos, tenemos una parte eterna que momentáneamente está encarnada y que vuelve continuamente hasta que termine todo el ciclo que ya nos ha presentado Isaac en las láminas estas de los dibujos que hacía antiguamente cuando estaban los acetatos. Entonces, yo creo que ahora que estamos hablando de la gestación, que es el tiempo que va a tardar el sujeto que se divide en tres, también de acuerdo a las enseñanzas de los Mahatmas, nos vamos a dar cada vez, abran su corazón para dejarse influir por esto que de alguna manera todos ya sabemos porque hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por ahí, lo metemos en nuestra parte reminiscente. ¿Por qué? Porque así estamos hechos. Cuando venimos a la encarnación se borran todos los recuerdos y solo tenemos acceso a ellos a través de los sueños o a través de las corazonadas. Y como no tengamos nosotros esos dos vehículos abiertos para poder analizarlos, nos vamos aquí como si fuéramos coches y es lo peor que nos puede pasar. Una pregunta que me gustaría hacerles ahorita que me vino a la mente. ¿Todos saben por qué han venido? ¿Por qué están acá? ¿A qué han venido? ¿Saben por qué hacen lo que hacen? Yo me acuerdo una vez dando clases en la Universidad de las Américas en Puebla. Hice esa pregunta a los alumnos en general. Tenía un grupo de 30, 40 alumnos. Ay, Dios, aquí se me quiere meter alguien y hay que estar atento. Me canso, ya sé que no. Y dije, ustedes
¿para qué piensan que han venido a vivir en este planeta o a encarnar como seres humanos? Y un chico me dijo, pues para casarnos. Vale. Es su respuesta válida para él, está condicionado, ¿de acuerdo? Pero fue una chica la que a mí me impresionó. Me dijo, para convertirnos en lo que tenemos que ser. Esa respuesta no creo que haya sido estudiada porque no viene normalmente en los libros, ¿sí? Y esa es la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿para qué creen que están aquí? ¿Para comer, dormir, hacer el sexo solamente? Eso lo hace un animal también. Y el animal tiene la función de hacer eso porque eso es su proyecto. Pero nuestro proyecto es algo más. Somos una combinación de lo divino y de lo animal, de lo humano. ¿Qué vamos a hacer? ¿A desperdiciar la oportunidad? ¿A decir, ay, no, como me dice un amigo, ay, la siguiente encarnación, yo ahorita estoy así muy bien, no me quiero preocupar por esas cosas? Está bien, tienes todo tu derecho. Pero a lo mejor la vida te lo va a negar y te va a decir, ah, sí, tuviste la oportunidad y no hiciste nada, pues ahora te la no una, sino cientos de encarnaciones hasta que vuelvas a ganarte la oportunidad, como le pasó a Percival cuando perdió la oportunidad con el Grial. Entonces, si yo tengo la oportunidad de ser mejor ser humano, no estamos hablando de ser un santo o un gurú ni nada, un ser humano más noble, más equilibrado, a mi aire, a mi paso, ¿por qué no intentarlo? Y descubriremos quizá por qué estamos aquí. Yo siempre he repetido la famosa frase no solo de Madame Blavatsky que dice en La Voz del Silencio, sino de Ramakrishna, este gran gurú de la India, el maestro ahí está otro cuate, de Vivekananda. El hombre que no sabe a qué ha venido, ha vivido en vano. ¿Cómo han vivido ustedes? ¿Saben a qué han venido? Ustedes nos preguntarán, ¿ustedes saben? Sí, por eso les hago la pregunta. Me atrevo a hacerla por eso. Quizás sea lo único que he descubierto y que hemos descubierto, saber a lo que hemos venido. Entonces, los invitamos a que reflexionen esto. No se lo traguen porque lo decimos y lo ponemos de esta forma. No, reflexionenlo. Dense cuenta que es una oportunidad ser seres humanos. Dense cuenta que estamos en condiciones en que podemos mejorar y ayudar a otros a que mejoren con nuestro ejemplo, ya si no a la gente, a nuestra familia. ¿De dónde surgen los sentimientos nobles, los ideales y aspiraciones espirituales? Pues ellos surgen de la mente superior, del alma. Si tales impulsos elevados son alimentados, llegan a incorporarse en la personalidad, entonces nos volvemos también así, resultando en una vida más noble. Dejamos de ser tan egoístas, tan ambiciosos. Vamos como sometiendo a la personalidad a una disciplina. Estos son los factores implicados en el estado de gestación en donde se lleva a cabo la transferencia, a fin de que el aroma de estas cualidades espirituales puedan estar junto con la tríada inmortal y vivificarla de nuevo en el Devachan o paraíso. Sí, Enrique, ¿quieres algo? Y al fin de la gestación nos ubica ya en la tercera parte, que es el Devachan, para poder tener esta zona de bienaventuranza inimaginable. Si recordamos la parábola de los talentos, y se habla nada más de la parte terrestre, tenemos talentos terrestres, talentos metafísicos, y el que invirtió 2, tiene 2, ¿para cuándo? Pues para una siguiente encarnación, pero también para los mundos sutiles, porque el que ha invertido 2 en vida, pues tendrá esos 2 talentos en el Devachan, que es la última parte de la gestación, y además de eso, cuando regrese, todos ustedes que están interesados en cuestiones metafísicas asociadas a la teosofía, pues cuando regresen van a regresar con 4 talentos, es decir, con menos dudas, con mejor dirección, con mayor convicción, con más facilidad para hacer las lecturas, con una comprensión incrementada, solamente por estar, como comenta Isaac y como decía Ramakrishna, si ustedes saben que han venido a prepararse y a saber que esto no se acaba con la muerte, sino que continúa, pues entonces suponemos que en una siguiente encarnación estarán mucho mejor preparados para seguir hollando este sendero. Y si lo vuelven a hacer bien, así poco a poco, entonces entramos en una espiral ascendente inimaginablemente buena y útil para la civilización humana. Los 3 principios superiores agrupados en uno solo se absorben en el estado de Devachan, o sea, el espíritu, el alma y la mente superior.
para llamarlo así, para que sea más entendible, donde permanecerán hasta que llegue la hora de una nueva encarnación. Es muy interesante esta parte. Imagínense ustedes un lugar donde lo único que hay es lo positivo y el disfrute más elevado que se pueden imaginar. Donde ustedes van a encontrar todo lo que anhelaron en la tierra y que no se dio, sobre todo me refiero a lo positivo. Además ahí nos ayuda a fijar supónganse que yo quise ser un gran músico y que intenté, no nomás en esta vida anterior que dejé, sino en otras vidas, pues acá se consolida y cuando nazco con las habilidades para poder hacerlo. O sea, es un lugar muy especial y todo eso se perderá para el materialista que se cierra. Porque al final hasta el materialista, porque hay gente que es agnóstica, pero es muy buena, muy noble, pero tiene la mentalidad materialista, está perdiendo la oportunidad del crecimiento y del descanso, porque ahí es donde el alma descansa, y descansa en largo periodo. Entonces es una oportunidad que no podríamos desperdiciar si fuéramos más inteligentes. ¿Sí, Enrique? Sí, van quedando como 15 minutos. Entonces, si quieres, síguele para que avancemos Sí. lo más que se pueda. Este estado de beatitud compensatorio existirá un paraíso acorde a cada ego en este paisaje de las situaciones y sobre todo la gente que ha despertado lo mejor y que ha amado en la vida la encontrará ahí. Una madre que perdió a sus hijos, ahí los encuentra. Una pareja que amó a otra y que no pudo hacerse la realización, allá las encuentra. O sea, no es un lugar físico, acuérdense, es un estado de conciencia. Muy, muy importante. No es un lugar físico. Es todo aquello que nosotros hicimos se vuelca y se torna en una realidad, porque así vivimos. Esto es una realidad creada por nuestras mentes. La mónada al entrar al Devachan ya no tiene recuerdos de ninguna de sus pruebas y tribulaciones anteriores ni sufrimientos, ya que ninguna sombra de sufrimiento entra a este estado. Esto es muy, muy importante. Ninguna sombra de sufrimiento entra a ese estado. Entonces, aquí hay que silenciar a las amiguitas esas que se nos meten, vale. A ver, vamos a ir más adelante. Miren, a mí me gustaba, yo estudié mucho tiempo la literatura egipcia, y los libros egipcios tratan este proceso también. El libro de los muertos, pero sobre todo el libro de las puertas, que está grabado en las paredes de las tumbas. Y en el libro de las puertas ponen esta imagen. Alguno la ha de haber visto. El alma, después de la purificación en el plano astral, será gestada en este huevo inmortal o de Bachán. O sea, vamos a estar como envueltos como en una esfera. ¿Se acuerdan la película esa de Matrix? ¿Cómo estaban los seres humanos? Más que esto era negativo. Aquí vamos a estar dentro de una esfera viviendo ese estado de conciencia, la mente superior solamente. Porque los demás principios superiores, como viene acá en otra parte del libro de las puertas, si se fijan, miren, aquí está la parte superior de nosotros, el alma y el espíritu. Y va a iniciar su viaje a las estrellas, de donde venimos nosotros. Nosotros tenemos nuestra estrella padre. Cada espíritu tiene su estrella padre. Y ahí se dirige, miren, aquí está subida sobre la serpiente para dirigirse a las estrellas. A los lados están esta es una simbología alquímica que muy interesante, pero no voy a entrar a la unión de los contrarios, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, dice, la gran serpiente sin forma permite que su alma descanse entre las estrellas que nunca se ponen, dice el pasaje del libro de las puertas. Los egipcios tenían el mismo conocimiento y lo transmitieron como la tradición oculta. Y esto es interesantísimo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra parte superior, la más elevada, es inmortal. Viene de la esencia divina, no de un Dios personal, sino de aquello que construyó de lo que emanó el universo, de la seidad, como le llamamos en la enseñanza oculta. Es eterna y vuelve a esa fuente temporalmente, momentáneamente, mientras la mente concreta está envuelta en su esfera que aquí aparece, aquí como ustedes la pueden ver, y disfrutando de todo el bien y la bondad que estuvo haciendo durante la tierra. En las 7 zonas de ascensión después de la muerte,
donde el desencarnado deja en cada una de ellas, bueno, ya son los principios. ¿Qué pasa después? Aquí pongo la mónada que va a las estrellas, Atma Buddhi, su verdadero hogar. Ustedes y yo no pertenecemos a este plano. Esto es el traje físico, este mundo es de lo material. Nuestra esencia es eterna y divina, pertenecemos a las estrellas, por eso añoramos volver a ellas. No sé si a ustedes nunca les ha pasado en las noches estrelladas que se sienten ustedes una especie de atracción hacia el firmamento, hacia aquello de donde hemos venido. Entonces, si pudiéramos nosotros compenetrarnos y darle la oportunidad a una enseñanza que es inmensa y que tiene miles de años que se ha ido recabando y que está a nuestra disposición, porque esto estaba oculto hasta el siglo, hasta que se fundó la Sociedad Teosófica hace 145 años. ¿Sí? Había algunas enseñanzas en los Rosacruces, en la Cábala, pero estaba así como disperso. Vino Blavatsky a presentarlo completo y directo. Entonces, bien, Enrique, ¿tú quieres decir algo? No, no lo seguimos, quedan 10 minutos para las... Bien, de acuerdo a Blavatsky, el Devachan es el cielo o mansión de bienaventuranza. También significa morada resplandeciente o mansión de los dioses. De este estado de conciencia están excluidos todo sufrimiento y todo mal. Es una condición, un estado de felicidad mental. Es un estado en el que se accede a la mayoría de los mortales después de la muerte. La mayoría tiene su oportunidad en este lugar. La gran fuerza de atracción, después de estar un ratito o un ratote, porque pueden pasar hasta algunos casos miles de años en el Devachan, empezamos a tener la fuerza de atracción que se llama Tanja en la India, la sed de vida. Empieza a manifestarse en el devachanero, como así también le llaman, ¿no? El que está en el devachan, el alma. Empieza a recordar, yo tuve en la vida anterior, estuve haciendo esto y eso. Puede venir primero esporádicamente, eso no pasa nada. Pero cuando se empieza a repetir esos recuerdos de querer echar de menos esos recuerdos, es el caso de los deseos materiales y terrestres que ya empezaban a ser importantes y a determinar el final del Devachan, el regreso a la encarnación. Y en ese momento despertamos de ese estado de conciencia, ¿sí? Salimos de ese estado de conciencia y vamos a reconocer la justicia del decreto, que es muy interesante. Implica una visión previa de la vida a la que vamos a entrar. 3 veces vamos a recordar del otro lado la vida que aquí tuvimos. La primera antes de morir, la segunda antes de entrar al Devachan y la tercera después de salir del Devachan, para que me acuerde bien. Y hay una especie de juicio, no diría que juicio. Los seres que están, que a veces la mayor parte de los casos son 3. Seres sabios llenos de bondad, a veces 7 en los casos de almas excepcionales. Y ellos nos dicen, mira Isaac, vamos a llamarlo así, lo que te toca a ti en esta encarnación. Obsérvala. Y nos hacen tener una visión de lo que vamos a vivir. Y la familia en la que vamos a encarnar, las condiciones que va a haber en nuestra vida. A mí me dijeron, vas a viajar mucho. Dije, ¡ay, qué bien! El alma se alegró. Pero no me quisieron decir lo otro oscuro. Entonces, bueno, no me acuerdo yo, más bien. Entonces, ¿qué pasó? Pues en el caso de los deseos materiales, reconocer la justicia del decreto implica una visión previa de una vida que vendrá relacionando con las causas puestas en movimiento en la vida anterior. Entonces, el ego reencarnante es atraído a la tierra. Pasamos nos hacen beber de ese famoso río, nos sentamos, nos da como sueño, nos sentamos a un árbol y nos dormimos. Y cuando despertamos ya estamos dentro del vientre de nuestra madre, la siguiente. Que somos atraídos por karma. La familia que tenemos es la mejor familia que nos ha tocado, a pesar de lo que les haya tocado, porque fue su karma de ustedes la que escogió eso. El alma escogió esa familia, no ustedes. Ustedes no existían todavía, no eran personalidades, no estaba formada. Era el alma la que decidió, porque ahí va a aprender las lecciones que había que aprender por el karma que traía. ¿Sí, Enrique? Nada más tiene cierta lógica lo de que en el Devachan no hay sufrimientos ni nada, porque una vez que se desintegra la entidad encarnada y queda solamente la tríada superior con la mente superior, ya no hay elementos que registren sufrimiento. Los elementos superiores, los elementos eternos de un ser humano, no tienen los receptores como para
sentir sufrimiento. Está lo mejor de lo que somos en el mejor espacio en el que podríamos estar, que es la zona de bienaventuranza. Entonces se juntan estos dos elementos y estamos ahí, como dice Isaac, muchísimo tiempo. En el formato de la justicia de decreto, bueno, hasta lo que hemos visto a veces es que te dan opción a veces de escoger entre una y dos cosas, ¿no? Sí. Para que tú puedas determinar que son muy similares. Son muy similares, ya ustedes eligen, dependiendo de cómo están las cosas y de acuerdo a su karma, cuál es la mejor opción para la siguiente encarnación. Y en las almas muy jóvenes pues no tienen la opción de decidir, las mandan directo a, que también tiene mucho sentido cuando no hay todavía suficiente madurez, es necesario entonces que estos seres sabios dirijan por nosotros las estancias que requerimos tener. Y sí, todo este material viene compendiado en las cartas de los maestros, que son el resultado de las preguntas que les hicieron y tienen como propósito el que todos podamos beber de este manantial increíble de sabiduría y podamos despertar otra vez los conductos que nos llevan a esto que ya sabemos, pero que está de alguna manera olvidado, como dice Isaac, por el río Leteo que nos mandan acá. Olvidamos, entre comillas, porque se permanecen ciertos puentes a los que tenemos acceso a través de los sueños o a través de las corazonadas. Sí. Nosotros trabajamos, Enrique y yo, este material en un libro que muchos conocen, que se llama Más allá de la muerte física. El libro se agotó, aunque yo voy a llevar ahorita a México 10 ejemplares y además lo hay en digital, por lo que no se puede, si se acaban y se agotan en papel, les damos en el digital. Y aquí en España dejo 5, los tiene Nuria, por si alguien los quiere, los puede comprar. Son 10 euros más el envío, ¿vale? Son bastante accesibles para que la gente tenga acceso a esta información. No estamos haciendo negocio ni nada, porque no hay manera de hacer negocio a un precio así y además no es nuestra intención. Y probablemente, Isaac, bueno, hagamos una siguiente edición porque el libro en inglés viene muy mejorado. El libro en inglés tiene muchas mejoras de esquemas y todo. Entonces es probable que tomemos nosotros la versión en inglés y todavía le demos otra mejorada para hacer una segunda versión en español, ahora que tengamos tiempo de volver a estar juntos para escribir. Quisiéramos de alguna forma invitarlos a todos, aunque van a dar las 8 acá, tenemos tiempo todavía para algunas preguntas, fácil, 15 minutos, podemos hacer algunas. Primera, ser breves. Segunda, concretos. No tomen el micrófono y nos tiren un discurso, por favor. Si no están de acuerdo en algo, pues lo sentimos. Nosotros no vamos a discutirlo. Es su verdad y está bien, porque si no se nos va el tiempo. Además, este tipo de charlas crean una atmósfera y esa atmósfera la queremos conservar. Por eso, si alguien dice algo y alguien no está de acuerdo, no vamos a dejar que se discuta por eso, ¿vale? Y lo importante es mantener la tónica de que queremos difundir el conocimiento para beneficio de todos. No hay nada tras de esto, no hay ninguna intención de nada, no se cobra un centavo, todo es gratuito, porque queremos realmente que abramos nuestro corazón y nuestra mente y nos demos cuenta que la vida no es simplemente dormir, comer y hacer el sexo, hay algo más que eso. Eso es parte, pero no lo es todo. Y si queremos realmente ser felices y podemos serlo en la vida,